Muy buenos días. Bienvenido a mi casa. Sí, bienvenido a mi casa porque en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan especial que nos toca vivir, estamos transmitiendo en directo desde nuestras casas para poder continuar intercambiando estos mensajes de aliento, estos mensajes en los cuales intentamos no cortar la transmisión, no cortar el contacto entre nosotros. La iglesia del Señor somos tú y yo. La iglesia del Señor no es un sitio, y aunque no nos podamos reunir todos juntos, sí podemos hacer vida de iglesia así, a la distancia. Y Radio y Televisión Vida nos permite, como una gran bendición de parte del Señor, el seguir comunicados. Por eso, mi nombre es Norberto Mato y te invito a que me acompañes durante casi media hora para compartir un rato de la palabra de Dios. Y sí, son tiempos especiales. Nadie duda de que estos tiempos generan muchas inquietudes, generan algunas dudas, generan también una enorme necesidad espiritual. Y el Señor me daba y me hablaba en estos días algunas palabras que me gustaría compartir contigo en esta mañana. Hace unos días, en una reunión de pastores a los pies del Rey, que se hizo a través de Zoom, porque claro, estamos cada uno confinado en su sitio, además en diferentes lugares del mundo, pero el pastor Juan Carlos Parra nos hablaba de el paralelo, el símil entre esta situación y lo que vivió Noé en el arca, esos días de lluvia, ese casi año completo luego en el arca. Días después, el Señor me hablaba de dos cosas puntuales sobre esto que quería compartir contigo. Voy a leerte algunas porciones de las Escrituras. En Génesis capítulo 7 dice: Entonces el Señor dijo a Noé: Entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Aquí le adelanta el propósito del Señor a Noé. Después de haber estado 120 años construyendo el arca, llegaba el momento en que esa arca iba a cumplir con el propósito para el cual había sido construida. Y dice el verso 5, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Aquí vemos una pauta muy importante para tener en cuenta. Noé, así como tiempo después Moisés también, al ver en el monte aquel modelo del tabernáculo, cuando bajó, hizo todo, nos dice las Escrituras, conforme al modelo que vio en el monte. Pero más adelante, dice este mismo capítulo 7 de Génesis: entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne en que había aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios la había mandado. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Y este es el primer punto que quisiera remarcar. Todo esta historia tan impresionante del diluvio, de Noé 120 años construyendo un arca por fe, basado en la palabra del Señor. Ahora, cuando llega el momento de consumarse, no es que Noé dice, bueno, ya está lloviendo, ya es momento, a ver cuándo será más prudente subir y cerrar el arca. No, aquí dice claramente que el Señor cerró la puerta detrás de Noé, porque hicieron todo tal como Dios le había mandado. Y en este tiempo en el cual estamos viviendo encierro, un tiempo de aislamiento, un tiempo en el cual ya Dios nos había preparado a través de palabra a lo largo de estos últimos meses, si bien no teníamos claro a qué se estaba refiriendo el Señor, pero finalmente vemos que llegado el momento, si bien podemos decir, bueno, un virus provocó el aislamiento, el gobierno ha decretado ese aislamiento. De hecho, a partir de hoy hay una
una mayor exigencia de ese encerramiento, de ese aislamiento. Pero al final, el que cerró la puerta en este tiempo también es el Señor. Hay propósito del Señor en este tiempo, así como lo hubo en Noé, al cual llamó a subir en el momento preciso, y el Señor, en el momento preciso de su voluntad y su propósito, cerró la puerta. Y aquí seguimos viendo que dice un poco más adelante, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. En total estuvo poco menos de un año Noé dentro del arca, entre que hubo 40 días de tormenta, otros 150 días, otros 150 días más al bajar. Y no voy a leer todo porque serían muchos textos y muy largo, pero dice el capítulo 8, aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes séptimo, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. Para esto, Noé fue haciendo algunas pruebas, mandando un cuervo, después una paloma, la paloma volvió, finalmente la paloma no volvió, lo que significaba que encontró un lugar seco donde quedarse. Pero entonces Noé miró, dice en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra. Y uno diría, bueno, ya está, abro la puerta y bajo, porque ya que el motivo por el cual yo estaba aislado dentro del arca ya ha pasado, ya la tierra está seca, ya podemos bajar. Sin embargo, no es lo que hizo. No tomó la decisión de bajar, así como la decisión de subir fue del Señor, y la puerta la cerró el propio Señor. Llegado el momento de salir, también el Señor debía decir el cuándo. Y dice el verso 15 y 16, versos 15 y 16 del capítulo 8 de Génesis, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Aquí vemos entonces que el tiempo en el cual se acababa ese aislamiento en el arca fue el tiempo que también marcó el Señor, el tiempo del cumplimiento del propósito. Y nosotros estamos en un tiempo así. Dios les mandó a ellos a subir y a nosotros nos habló por medio de la palabra y por medio de sus profetas. También Dios cerró la puerta a Noé, y también Dios cerró la puerta para que nosotros estemos en este tiempo de aislamiento, y había propósito en esto. Y finalmente Dios dijo el cuándo salir. Y nosotros tenemos que también tener el corazón que tuvo Noé en buscar cuál es la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 5 nos dice Pablo, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Los tiempos son malos, y lo eran cuando Pablo escribió a los Efesios, y lo son hoy, porque realmente es un tiempo de zozobra para toda la humanidad, y podemos ver aquí esta advertencia de Pablo, pero tened cuidado, aprovechando bien el tiempo, ya que los días son malos, no hay tiempo que perder. Pero además hay un llamamiento claro, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y es muy importante, y ahí va a estar la raíz de lo que quiero compartir durante estos minutos, y es que busquemos de Dios cuál es el propósito, no el que se nos ocurre, no el que nos inventemos, no el que escuchemos a nuestro alrededor, porque sabes que a veces a nuestro alrededor pululan muchas voces que van hablando diferentes mensajes y van de una manera intoxicando nuestros oídos y nuestro corazón. De hecho, el Señor en un tiempo en el cual el profeta Jeremías estaba viviendo con todo el pueblo de Judá en rebelión contra Dios, en idolatría, en una laxitud de su vida espiritual y religiosa que llevó finalmente al castigo y a la destrucción de Judá y destrucción del templo. Pero en este caso, a Jeremías, que buscaba ser profeta fiel en medio de la casa de Judá, Dios le dice, el capítulo 15 del libro de Jeremías, a partir del verso 17 dice,
No me senté en la asamblea de los que se divierten, ni me regocijé. A causa de tu mano solitario me senté, porque de indignación me llenaste. Porque es mi dolor perpetuo y mi herida incurable, que rehúsa sanar. Sigue diciendo, serás en verdad para mí como corriente engañosa, como aguas de las que no se puede confiar. Entonces dijo así el Señor, si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, y tú no te vuelvas a ellos. Y te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para salvarte y librarte, declara el Señor. Te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la garra de los violentos. Muchas cosas en estos textos que estamos leyendo, tanto en el de Génesis, en el de Efesios y ahora en Jeremías, pero quiero centrarme solo en una parte de este mensaje. Jeremías está en un momento de zozobra, de duda, de conflicto, porque está en medio de un pueblo que estaba dándole las espaldas al Señor. Él estaba viendo lo que estaba pasando. De hecho, él mismo sufrió en carne propia el rechazo que el pueblo tenía para con Dios, que se volcó contra el profeta. Y dice aquí Jeremías, ¿por qué mi dolor perpetuo y mi herida incurable que rehúsa sanar? Esto nos muestra la profundidad de la pena y de la duda de Jeremías. Pero también hay un texto que es lo que sigue, es una pregunta en el cual vemos cómo en un momento hasta llegó a dudar de su fe y de su comunión con Dios, Jeremías, porque le dice, serás en verdad para mí como corriente engañosa, como aguas en las que no se puede confiar. En Israel, aún hoy, hay ríos que dependiendo de la temporada están secos o son torrentosos. De hecho, hemos podido ver en algunas oportunidades vídeos de momentos en los cuales una crecida de repente a un cauce seco lo convierte en minutos en un río bastante caudaloso. Y a eso se refiere Jeremías, porque esas eran las aguas en las cuales se decía que eran aguas engañosas, corrientes engañosas, aguas en las que no se podía confiar, porque claro, uno podía ir de repente a una corriente de agua donde esperaba encontrar un río y finalmente lo único que encontraba era tierra seca. Y entonces Jeremías dice, tú serás para mí como un agua que hoy está, mañana no está, que de repente un día puedo contar contigo y al día siguiente no. Eres para mí algo incierto. ¿Por qué? A veces te encuentro y a veces no te encuentro. ¿Por qué puedo tener comunión contigo algunas veces y otras veces parece como que tú no estás allí? Y claro, estas dos preguntas de parte del profeta Jeremías obtuvieron respuesta de parte del Señor, porque el Señor cuando le preguntamos responde. Y la respuesta es muy curiosa y también tiene mucho que ver con la situación nuestra en el día de hoy, porque dice, entonces dijo el Señor, si vuelves, yo te restauraré y en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, pero que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. ¿Qué le está diciendo aquí? Hay una palabrita en el hebreo que es la que se traduce como vuelves y la que se traduce como restauraré. En los dos casos la palabra hebrea es la misma, yud, y lo que significa es justamente volverse. Y Dios le está diciendo, Jeremías, si tú te vuelves a mí, yo te volveré más hacia mí, yo te acercaré hacia mí, yo te atraeré hacia mí. Como dice en otro lado, con cuerdas de amor, yo te atraeré a mí, pero tú te tienes que volver a mí. Tú tienes que, sigue diciendo, apartar lo precioso de lo vil. Había muchas voces que escuchaba Jeremías en ese tiempo y la mayoría eran contrarias a Dios y hablaban de cosas que no convenían y había quejas y había murmuración contra la persona de Dios, contra la obra de Dios, contra el poder y la soberanía de Dios. Y Jeremías estaba apabullado en medio de todo eso. Pero el Señor le dice, vuélvete a mí. Deja de oír todas esas voces, deja de mirar todas esas realidades que te están mostrando que no son mi realidad. Tú vuélvete a mí. Si tú te vuelves a mí,
yo te acercaré a mí y ya no seré para ti como una corriente engañosa, ya no seré a ti como algo que no sea fiable. Yo seré para ti algo muy cercano, alguien muy cercano. Pero el primer paso tienes que darlo tú. Tienes que volverte a mí y dejar de oír todas esas voces, dejar a un costado todo lo vil que te llega y solamente aferrarte a lo precioso, a mi persona y a mi palabra. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Jeremías. Y dice, y entonces, que se vuelvan ellos a ti, no tú a ellos. Tú tienes que ser un factor de cambio, no un factor que es cambiado por las realidades externas. Tú tienes que ser el que cambie la realidad, no la realidad es a ti. No tienes que dejarte cambiar por el mundo, por las noticias. Hoy en día estamos rodeados de muchas malas noticias, rodeados de muchas noticias falsas incluso. Nos rodean los bulos que provocan más ansiedad y a veces nos hacemos eco de esos bulos y lo que estamos haciendo es amplificar esa basura que se está generando para intentar desestabilizar no solamente a la gente del mundo, sino aún si es posible a los propios hijos de Dios, los propios hijos del reino. Podemos estar tropezando por escuchar voces que no nos convienen escuchar, porque no estamos apartando lo precioso de lo vil. Ayer leía una historia real. Te la voy a leer, o por lo menos parte de ella. Habla de Hipólito, un hombre que falleció en el año 2018 en Madrid. Este hombre tuvo unos últimos años de vida muy dramáticos. Tenía un síndrome, el síndrome de Diógenes, que hacía que acaparara basura en su piso, en su vivienda. Entonces su vivienda se fue llenando de basura y lo primero que salió fue su esposa y lo segundo que perdió fueron sus hijos que dejaron de tener relación con él. Y él durante años se dedicó a vivir de lo que le daba la seguridad social para poder pagar su alquiler, que a veces pagaba y a veces no. Vivía casi odiado por sus vecinos porque cada vez que pasaban por esa planta le llegaba el hedor que salía de la basura acumulada en el domicilio de Hipólito. Finalmente, un día murió y se enteraron muchos días después, porque claro, nadie tenía relación con Hipólito, ni siquiera su propia familia. Y días después, un vecino notó que el olor cambió y entonces avisó a la policía y encontraron a Hipólito muerto en medio de su basura. Tardaron varios días, unos operarios, en sacar toneladas de basura de su casa y llenar varios contenedores. Pero la curiosidad surgió cuando encontraron en medio de tanta basura un cofre de madera de muy buena calidad. Y cuando la dueña del piso lo abrió para ver qué había dentro de ese cofre, se encontró con una gran cantidad, una gran colección de tanto medallas como imágenes religiosas, estampitas, colgantes, y algunas de ellos incluso de mucho valor, de materiales preciosos. Y él tenía su cofrecito de religiosidad cubierto en medio de toda la basura, en medio de toda la pudredumbre. Y obviamente no le fue útil para nada. La religión nunca es útil, pero tampoco tuvo vida espiritual. Y si bien en este caso su fe no estaba en la mejor situación, o no estaba puesta realmente en lo que debía haber estado puesta, que es la persona de Dios, pero también nos puede servir a nosotros. Nuestro cofre de la vida del reino, de la vida espiritual que el Señor nos da, lamentablemente muchas veces dejamos que se llene de basura, que sea tapada de basura. La vida del Espíritu en nuestra vida puede verse minimizada, puede verse cubierta si dejamos que en lugar de como Dios le dijo a Jeremías, quitarlo y separar lo precioso de lo vil, a veces dejamos que lo vil, todas estas malas noticias, las fake news, todas estas bulos y mentiras, todo este desánimo que se vuelca. Una cosa es tener conciencia de la realidad. La fe no niega la realidad, pero la fe hace que vivamos la realidad con un corazón entero. Y si dejamos que
nuestro corazón, nuestra vida espiritual, nuestra vida del espíritu se cubra con basura y con este mal olor, entonces lamentablemente terminaremos así como estaba el profeta Jeremías, diciendo: Señor, al final eres algo engañoso para mí, eres un agua que a veces está y a veces no está. ¿Por qué no te encuentro? Y la responsabilidad no será del Señor, sino que será nuestra. Y quiero terminar con un texto bíblico que escribe Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo honorable, sea de alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Yo te dejo, mi tiempo ha terminado, pero te invito a que vuelvas a leer este capítulo 4 de Filipenses y puedas hacer tuyo este consejo de Pablo, este consejo del Espíritu Santo en la pluma de Pablo. Yo me despido y hasta más ver. Fe en tiempos de pandemia. Que el Señor te bendiga.